Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar con ustedes otro jueves más, dispuestos pues y listos a poder estudiar la palabra de Dios. No, qué bueno a las personas que están conectadas a esta hora y que pues dejaron de ver el partido, o por ahí ya me mandaron un mensaje de que Ecuador está perdiendo, entonces ya para qué vamos a seguir viendo, mejor vamos al estudio bíblico. No, pero qué bueno que está aquí, qué bueno que está aquí. Vamos a orar para iniciar, luego damos las respectivas bienvenidas a las personas que se están conectando. Ahorita no tengo acceso a Instagram, solamente a Facebook, así que si hay alguien en Instagram que nos está viendo, por favor, para que se pueda conectar en el Facebook Tyron Ibáñez. Ya, vamos a orar un momento para iniciar. Bendito Rey, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Queremos que nos guíes, Señor, y queremos hacerlo como lo mereces, con la pureza que amerita, con la santidad. Por eso te pedimos que perdones, Señor, nuestros pecados, nos limpies, Padre, de todo mal, y nos permitas presentarnos aceptos, puros ante ti. Gracias, Padre. Como siempre rogamos que seas tú hablando, que no sea palabra de hombre. Que tu palabra, Señor, sea la que nos ministre. Que tu palabra, Señor, sea la que derrumbe paradigmas o tradiciones de hombres, Señor. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ahora sí, vamos a dar la bienvenida a todos los que se están conectando. A ver, déjenme ver quién está por aquí. Está mi suegra, Mónica Alvarado, ¿no? Ella no ve fútbol, ¿no? No significa que por eso está conectada, ¿no? Ella siempre está muy pendiente de los estudios. También está Mafer Chávez. Dios te bendiga, Mafer, a tu mami también, ¿no? Saludos a toda la familia por allá. Está Karemé Proaño desde Puerto Rico, ¿no? Saludamos a Junior también, a toda la familia Wiesner, ¿no? Proaño. Está también Néstor Velázquez, ¿no? Saludos a toda la familia Velázquez Wilson. Está, ¿quién más? Roberto está conectado, Dios te bendiga, Roberto. Está también por aquí Catherine Vergara, muy buenas noches, querida Catherine, Dios te bendiga. Está Vivi también, por ahí debe estar Víctor Manuel, ¿no? Y también pues saludamos a Luciano y a Anita Victoria también, ¿no? Dios les bendiga a la familia Segarra González. Aquí Héctor nos dice que Argentina va ganando el Ecuador 1-0, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No, la verdad, la vida es así. Qué bueno que está aquí conectado en el estudio, ¿no? A ver, ¿quién más? Celinda Viteri está conectada, Dios le bendiga, Celinda. Consuelo Hernández, Consolito, un abrazo muy grande para usted, querida Consuelo. ¿Y quién más está? La familia Guevara Robles, como siempre, ellos presentes, ¿no? Muy diligentes a la hora de estudiar. Bien, hermanos, comparte el link en este momento, así no se conecten, porque la verdad este país es un país futbolero, ¿no? Así que no podemos evitar, a pesar de que había que pagar para ver el partido Argentina-Ecuador, vaya Dios a saber qué habrán hecho, qué arreglos habrán hecho para poder estar viendo el partido. Pero comparta por favor el link. Saludamos a Narcisa Martillo también, Dios le bendiga, querida Narcisa, y a toda la familia Castillo también, ¿no? Hermanos y hermanas, espero y aspiro que haya visto los anteriores estudios. Ha sido una serie muy extensa desde angelología y ahorita que estamos en demonología. Si usted no ha visto los otros estudios, no quiero decirle que se desconecte, pero sí tal vez va a tener algunos vacíos. No, porque en todos los jueves anteriores, hace casi un mes o un poquito más de un mes, hemos venido sentando bases cada vez más y más, sentando un fundamento para poder tener el siguiente estudio. Así que el estudio de hoy, que vamos a hablar de la visión de Jesús que tuvo cuando envía a los 70, está o tiene sus fundamentos en todo lo que hemos visto anteriormente. Así que si usted no ha visto los estudios, véalos en el canal de YouTube Tyron Ibáñez, por favor, y se suscribe si no lo ha hecho, ¿ya? Y si lo ha visto, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero si hay alguna pregunta
que yo ya contesté en un estudio anterior, yo le recomendaré que pueda ver ese estudio, ¿sí? Solo para que lo tenga claro. Bien, vamos a iniciar, a meternos de lleno en el estudio de hoy. Vamos a abrir en Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Por favor, si tiene la Biblia al lado. Lucas, capítulo 10. El texto bíblico que nos une está entre los versos 17 y 18, que es la visión que tuvo Jesús, ¿no? Pero vamos a revisar un poco del contexto también para tener todo lo suficientemente claro. Entonces vamos a abrir en Lucas 10, allí, y vamos a compartir algunos datos que son y siempre importantes en todo estudio bíblico. A ver, iniciemos con los datos. Esta narrativa de la visión de Jesús está en el Evangelio de Lucas, ¿no? Lucas es un investigador, médico de profesión, y él está dirigiendo este evangelio a los de habla griega, aquellos que hablan griego, ¿no? O que fueron educados en la cultura griega, ¿sí? Netamente griegos. Ahora, esto es importante, la concepción y el pensamiento griego, ¿no? A la hora de revisar algunos detalles de la visión de Jesús. El contexto inmediato de la visión de Jesús, ¿no? Que vio Satanás caer del cielo, está en Lucas 10, del 1 al 12. ¿Ya? Vamos a leer esta porción bíblica, por favor. Si tiene su Biblia allí, ábrala. Vamos a leer esta porción bíblica. Lucas capítulo 10, versos del 1 al 12. Dice así: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Verso 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el contexto aquí de Lucas, ¿no? O de la visión de Jesús? La misión de los 70, la cual consiste en predicar el evangelio en las ciudades donde Jesús iba a pasar rumbo a Jerusalén. Esto es en toda la región de Judea. Mientras ellos iban a esta región, los 12 apóstoles fueron a predicar a la zona de Galilea, ¿ya? Para que lo tengan claro, ¿no? Los 12 fueron a Galilea y los 70 fueron a lugares fuera de Galilea donde Jesús iba a pasar
en su camino a Jerusalén. Ahora, el tema central de esta porción bíblica, más allá de los detalles que pueda haber, no de que, qué significa que se sacudan los pies, estas instrucciones que da Jesús, eso lo podemos ver más adelante, ¿no? Porque no es tema de este estudio, pero el tema central es predicar el evangelio de salvación, ¿sí? Predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús, las buenas noticias, ¿ya? Esto hay que tenerlo claro. El tema aquí de los 70 es predicar el evangelio, hablar del evangelio de Jesús, ¿ya? Entonces, este evangelio integral, que no es solamente el de decir que Cristo vino, que el reino de Dios, o sea, Cristo, aquí cuando habla de que el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios aquí habla de Cristo, se refiere a Jesucristo, no solamente hablarlo, sino un evangelio integral, de allí que el verso 9 habla de sanar enfermos, no, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es la predicación del evangelio. Recuerden, Lucas tiene como destinatarios personas de habla griega, o sea, los griegos. Ok, con estos elementos, que es importante que usted los tenga claros, vamos a Lucas 10, versos 17, y vamos a leer hasta el 20. Lucas 10, 17 al 20. Espero que tengan la Biblia a la mano. Dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, aquí está hablando Jesús, aquí viene la visión de Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ok, vamos a revisar algunas palabritas, algunos detallitos, ¿no?, de esta porción bíblica para tener un poco más claro qué quiere decir aquí, qué significa esto que está ocurriendo. A ver, primeramente en el verso 17, cuando usted lee la palabra demonios, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En versículos anteriores revisábamos que esta palabra demonio o demonios tiene su origen en la palabra griega daimonio, ¿no? Y aquí, en el verso 17, es un sustantivo neutro plural. Es un sustantivo neutro plural. ¿Qué significa que sea neutro? Que no tiene género. O sea, no podemos decir que es hombre o mujer. No tiene género. Ahora, el uso de la palabra daimonion, que es el singular, ¿no? Daimonion, no está muy claro en el Nuevo Testamento, ya que puede usarse tanto para el enemigo, hablando de Satanás, que en la teología o en el pensamiento del Nuevo Testamento, Satanás ya se lo ve como adversario de Dios, como enemigo de Dios, no así en el Antiguo Testamento, que esto ya lo vimos en los estudios anteriores, ¿ya? Entonces, la palabra daimonion puede usarse para el enemigo o una comunidad de demonios. Entonces, no está claro el uso en realidad en el Nuevo Testamento. Usted puede decir, pero pastor, aquí en el verso 17 dice demonios y está clarísimo. Sí, pero a ver, déjeme ponerle un ejemplo práctico. ¿Usted se acuerda cuando Jehová libera al endemoniado gadareno y dice que estaba poseído por legión? ¿Ya? Legión es singular, pero el mismo texto explica que este espíritu se llama legión porque habían varios espíritus adentro. Entonces,
una palabra singular se usaba para designar a un plural. O sea, legión, un solo espíritu, ¿no? Ese es el adjetivo o el nombre en este caso. Pero designaba a un grupo de espíritus, a varios espíritus. Ya, entonces, ¿qué es lo que no está claro en el Nuevo Testamento en cuanto al uso de demonio? Cuando se habla de demonios, no está claro si se refiere a una comunidad de espíritus o solamente a Satanás. Es más, aquí en la porción bíblica de Lucas, en el verso 17, cuando vienen los 70 y dicen aún los demonios se nos sujetan, Jesús en el verso 18 no habla de los demonios, habla de Satanás. Habla de Satanás. Entonces no está claro el uso de la palabra griega daimonion, si se refiere a Satanás como enemigo de Dios o si se refiere a una comunidad o a un grupo de espíritus. Por eso es que yo no, como no está claro esto en la academia, entre los eruditos bíblicos, yo no puedo decirle 100%, el verso 17 habla de demonios y el 18 de Satanás. No, es que no está claro. El uso de la palabra daimonion no está claro en el Nuevo Testamento, no solamente aquí en Lucas, en todo el Nuevo Testamento. Ya, solo para que lo tenga claro, esto es como un elemento nada más. Sí, de ahí Satanás existe, por si acaso, ¿no? A ver, sigamos. Si tiene alguna pregunta, me la hace nomás, por favor, con toda confianza. Muy bien, vamos al verso 18. Vamos al verso 18. A ver. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La palabra Satanás es el griego de la palabra aramea y hebrea ha-satán, ¿no? Del Antiguo Testamento, que esto ya lo vimos en los estudios anteriores y cómo este término ha-satán o satán ha ido evolucionando del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento Satanás es el enemigo de Dios. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que Satanás, aquí en griego, es un sustantivo. ¿Por qué razón? Porque está acompañado de un artículo definido acusativo. Esto no le voy a explicar porque más responde a una gramática griega. Pero tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, mire, en el Antiguo Testamento, cuando la palabra Satán, Antiguo Testamento, está acompañado de un artículo definido, se habla o se refiere a un ser. Cuando está solo, Antiguo Testamento, cuando está solo, es decir, no hay un artículo que preceda, que vaya antes de la palabra Satán, no se refiere a un ser, sino a una cualidad. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Cuando usted lee la palabra Satanás y está precedida o acompañada de un artículo definido, se habla de un ser. Si no está acompañado de un artículo definido, entonces habla de una cualidad, que en este caso es el que se opone, el chismoso, que eso puede ser cualquier persona, porque la palabra Satanás sin artículo es un adjetivo. Un ejemplo muy claro en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. En griego no hay un artículo que preceda o que vaya antes a la palabra Satanás. Por lo tanto, no le está diciendo a Pedro que él es el diablo, que él es Satanás. Le está diciendo que le está describiendo una postura de Pedro. ¿Cuál es la postura? Que Pedro se estaba oponiendo a que Jesús vaya a la cruz.
pero eso no significa que Pedro sea el diablo. Ahora, aquí en el verso 18, yo veía a Satanás en griego, esa palabrita que usted lee en español, a, en griego es un artículo definido acusativo. Por lo tanto, aquí Satanás se refiere a un ser. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? Y aquí le di rapidito una clase de griego básica. Me estoy haciendo entender. ¿Ya? Escríbame amén, por favor, si me estoy haciendo entender. No traje el agüita ahorita, así que voy a tratar de cuidar la voz. ¿Está todo claro? ¿Está todo en orden? Escriba amén, por favor, para saber que me estoy haciendo entender. Ya, muy bien, sigamos entonces. Ok, ahora, cuando usted lee verso 18, la palabra veía, ¿no? Yo veía, esa palabra veía en griego está en tiempo imperfecto indicativo activo. ¿Qué significa esto? Hermanos, cuán importante es estudiar los idiomas bíblicos. El imperfecto en indicativo expresa un proceso que tiene cierta duración desde el pasado hasta el momento actual en que se lo utiliza. ¿Ya? ¿Qué significa este veía que usa Jesús? Significa que mientras los 70 predicaban el evangelio, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, Jesús veía a Satanás caer del cielo. ¿Ya? Entonces, el imperfecto indicativo expresa un proceso de cierta duración desde el pasado. ¿Cuál era ese pasado aquí en la narrativa bíblica de Lucas 10? Que los 70 estaban predicando el evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios. Mientras ellos hacían eso, Jesús estaba viendo a Satanás caer del cielo. ¿Me estoy haciendo entender? Esto no se refiere, como se nos ha hecho creer sin mala intención, de que aquí está hablando del origen de la caída del diablo, que lo empatan también con lo que plantea Ezequiel e Isaías sobre el rey de Tiro y Babilonia, que ya vimos el jueves pasado ese estudio. Entonces, se ha empatado todas estas historias y se ha dicho que eso explica el origen de la caída de Satanás. Ya, eso a la luz de la Biblia como tal no es cierto. Ya el jueves pasado explicamos hicimos el estudio del rey de Tiro y Babilonia, explicamos de dónde salieron históricamente las interpretaciones de que la narrativa del rey de Tiro y Babilonia habla de la caída del diablo. Dimos datos históricos que usted los puede comprobar. Y hoy esto de aquí, el texto de Lucas 10, lo estamos explicando. Aquí no se refiere de la caída de Satanás por el tiempo que está usando Jesús cuando dice veía, que es un tiempo imperfecto indicativo. ¿Ya? ¿Me estoy haciendo entender? Sí me estoy haciendo entender, por favor. Estoy tratando un poco de explicar lo más claro posible. ¿Ya? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Cuál sería una mejor traducción? ¿Cuál sería una mejor traducción
Si tiene alguna pregunta, me la hace nomás, por favor. Una mejor traducción sería: yo os seguía en vuestra misión y miraba sus triunfos, mientras os asombrabais de que se sujetasen a vosotros los demonios en mi nombre. Un espectáculo más grandioso, ahí está grandioso, me equivoqué, le pido disculpas. Un espectáculo más grandioso se abría ante mi vista. Repentino como un relámpago del cielo a la tierra, Satanás fue visto cayendo del cielo. Esa sería una traducción más literal, o no más literal, no es correcto. Sería una traducción que más se acerca, ¿sí? Es lo correcto, que más se acerca al sentido de lo que quiere decir aquí Jesús o Lucas, que es el que narra esta historia. ¿Ya? Si no hay preguntas, estoy asustado porque no hay preguntas, ¿no?, acerca de esto. O están viendo el partido de Ecuador y con una oreja están prestando atención aquí, o está todo claro, ¿no? Ahora, la expresión caer del cielo, ¿no? Cayendo del cielo. Aquí hay una pregunta, por fin. ¿Y qué significa eso de que Satanás cae del cielo? ¿Es literal? Ok, aquí voy a explicar eso. La expresión caer del cielo está hablando de la derrota de los demonios o de Satanás. ¿Ya? Es una expresión para hablar de la derrota. ¿Cuál derrota? Aquella que se da cuando los 70 predican el evangelio, la gente recibe este mensaje, la gente es sanada, la gente es liberada. Es decir, el poder del evangelio puede derribar la opresión y esclavitud ejercida por Satanás sobre las personas que escuchan y reciben el evangelio. ¿Cuántos dicen amén o escriben amén? El poder del evangelio derrota la opresión y esclavitud ejercida por Satanás o los demonios, como usted lo quiera ver, sobre las personas que escuchan y reciben el evangelio. Entonces, la expresión caer del cielo o cayendo del cielo se usa para hablar de la derrota de Satanás o de los demonios en la vida de las personas que recibieron el evangelio de Cristo Jesús en sus vidas. Por eso les expliqué el contexto todo desde el inicio. Porque nosotros no podemos sacar el verso 18 de Lucas 10 de su contexto y comenzar a atar cabos con el rey de Tiro, el rey de Babilonia, y dar una enseñanza. Eso es un error terrible. ¿Ya? Aquí Víctor dice, son muchos demonios. Ya, eso lo expliqué al inicio, mi querido Víctor, sino que te conectaste tarde, ¿no? El uso de la palabra demonios, no está claro en el Nuevo Testamento. ¿En qué sentido? Si se refiere a Satanás o a muchos espíritus, a una comunidad de espíritus, no está claro. Pero lo que sí está claro es que sea Satanás o muchos espíritus, el poder del evangelio derriba, quita, destruye toda opresión, esclavitud que tengan Satanás o los demonios sobre la vida de las personas. ¿Ya? Pero sigamos. Mire, qué lindo, hermano, es estudiar la Biblia. Oiga, es algo lindísimo. Créalo que sí, yo me pongo contento. No sé si existe una adicción a estudiar la Biblia, ¿no? Pero si existiera, yo me apunto.
adicto, ¿no? A ser adicto al estudio de la Biblia. Qué lindo y poder fundamentar los pensamientos, las actitudes, las reacciones en la Biblia. Es algo magnífico. Pero sigamos. A ver. Verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí, serpientes y escorpiones son símbolos usados para representar lo malo y lo oculto, especialmente en el contexto griego. Recuerde que Lucas está dirigido a un contexto, griego, ¿ya? Y en la mitología griega, las serpientes y los escorpiones representan la maldad, pero también en el contexto judío se usan estos símbolos para hablar de maldad, para hablar de opresión, etcétera. ¿Sí? Entonces son dichos simbólicos, no deberá tomarse de manera literal, para que lo tenga claro, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, esa expresión es aplicable para cada persona que se convierte al evangelio, de acuerdo, mi querida Carlita. O sea, no necesariamente porque esa persona vaya a estar endemoniada, ¿no? Por si acaso, sino por la libertad que tenemos en Cristo Jesús para liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. De hecho, el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos habla de la esclavitud del pecado y que Cristo nos viene a liberar de esa esclavitud. Ya, entonces, para responder la pregunta de Carla, la expresión serpientes y escorpiones son símbolos usados para representar lo malo y lo oculto, especialmente en el contexto griego. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor, antes de continuar? Con toda confianza, si son tan amables, este es el momento para que usted la haga. Ahora, ¿qué es interesante de todo esto, hermanos? Que la misión de los 70 es una narrativa que se encuentra en Lucas solamente, ¿no? En Lucas. De ahí que les digo que esta expresión, serpientes y escorpiones, representan en el pensamiento griego lo malo, lo oculto, etc. Aquí hay una pregunta. ¿Los demonios pueden controlar completamente a una persona? Claro, a una persona inconversa, alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Si una persona es cristiana, el Satanás o el demonio, como lo quieran ver ustedes, no puede dominar a una persona, poseerla, porque nosotros ya estamos poseídos por una presencia espiritual que se llama Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está en nosotros. Ya depende de uno darle el control de nuestra vida o tenerlo en un rincón entristecido o contristado. ¿Ya? Sigamos. ¿Cuál es la razón que tenemos para regocijarnos según el verso 20? El verso 20 de Lucas 10. Vamos a leerlo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, no nos alegremos, no nos regocijemos, no nos contentemos si acaso Dios libera a un endemoniado. Porque no es que uno lo libera, uno es el instrumento. Dios es quien libera, Dios es quien reprende,
es Dios, no nosotros. Entonces, el Señor está diciendo, no se regocijen porque ustedes pueden hacer eso. Alégrense, regocíjense, porque su nombre está escrito en los cielos, porque son salvos. Hoy, la iglesia, en su gran mayoría, ve con asombro, como una especie de espectáculo, como algo increíble cuando un endemoniado es liberado. ¡Oh! Sacamos el teléfono para grabarlo. Comenzamos a elucubrar, a ver los videos y ver si hay un espíritu o se ve un espectro, algún fantasma en el video. Y hacemos reuniones para hablar de esas experiencias. Y llamamos a pastores o académicos, estudiosos de la Biblia para hacerles preguntas acerca de esto, porque nos llama la atención. Jesús nos dice que no hay que alegrarse de eso. Vamos a alegrarnos porque somos salvos, porque ya no somos esclavos del pecado. El pecado no tiene poder sobre nosotros, ni tampoco el diablo. Son palabras de Jesús. Pero como a la iglesia de hoy le gusta el morbo, en lugar de estar contentos, de estar felices porque somos salvos, estamos con el morbo del endemoniado, del espíritu, de los demonios, de la llorona, de la bruja, etc. A ver, pastor, ¿y las personas cristianas que fallan son los demonios? No, para nada, para nada. Las personas cristianas que cometen errores, o sea, que fallan, a ver, todos fallamos, partamos allí, todos fallamos. Pero las personas cristianas que viven en pecado, Pablo, en 1 Corintios, les llama cristianos carnales. Es decir, que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, sino por sus pasiones, sus emociones, sus pensamientos y sus criterios. Son cristianos carnales. Hay cristiano carnal, cristiano espiritual. El cristiano espiritual es aquel que se deja guiar por el Espíritu, que comete errores. No es alguien perfecto, lo único perfecto es Dios. Pero el cristiano espiritual es alguien que comete errores, pero los rectifica, los enmienda y continúa. El cristiano carnal es aquel que se mantiene en su error, justificándolo, y muchas veces justificándolo con la Biblia. Entonces, yo hice una serie muy desafiante el año pasado, en la iglesia donde pastoreo, en Israel Samanes, pero muy dura esa serie, sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Son como 12 o 13 reflexiones, o más, no me acuerdo, pero dura. Hicimos exégesis de cada fruto, de cada virtud, del fruto del Espíritu y cada obra de la carne que se presenta en Gálatas, ¿no? Duro para la iglesia. Y cada uno tenía que descubrir o concluir si era un cristiano carnal o espiritual. A ver, ¿cómo sabemos si una persona está poseída por un demonio? Bueno, generalmente el demonio tiene que manifestarse, ¿ya? Uno casi nunca lo puede saber. No es que tú vas ahí a menos que tengas discernimiento de espíritu, que ese es un don de Dios. Es un don que Dios da a ciertas personas. Pero para el común cristiano que no tiene ese don, digámoslo así, uno no sabe que alguien tiene un demonio hasta que el demonio no se manifieste. Ya, eso es así. Generalmente estos demonios se manifiestan en las personas, pues, ¿no? que son inconversas, cuando van a algún retiro, a un tiempo de oración. No quiero hablar de un tiempo de guerra, porque el tema de guerra espiritual no lo quiero tocar ahorita, porque no es tema de este estudio, pero sí un tiempo de oración, de adoración, ¿no? El demonio se manifiesta. ¿Ya? Ahora, cuando se manifiesta este demonio, la Iglesia Católica tiene un método, una metodología, donde que ellos le llaman el exorcismo, ¿no? En esta metodología, si una persona o el demonio se manifiesta, tiene que valorarlo un médico y también un psiquiatra. Si ellos no encuentran razones médicas
para que la persona se comporte como se está comportando, entonces se concluye que es un demonio y se procede a la liberación, ¿no? Que ahí es cuando uno comienza a orar, a leer la Biblia, uno comienza a pedirle a Dios que Dios reprenda, que Dios libere, ¿sí? al endemoniado. A ver, ¿se puede liberar a una persona que no es cristiana? A ver, hay personas que no son cristianas, que están endemoniadas, a ellos hay que practicarles el exorcismo, un exorcismo. Ahora, la persona que no está endemoniada, convengamos que es esclavo, según Pablo en la epístola de los Romanos, es esclavo del pecado. Y esa persona necesita venir a Cristo, ¿no? Si es posesionado, nunca fue salvo, es decir, recibió a Cristo por emoción o presión de alguien. Correcto con la hermana Rosita, estoy de acuerdo. Por eso la confusión cuando dicen él era cristiano y fue posesionado. De acuerdo, es así, es así. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Ya esto es lo que quería compartirles del estudio de hoy. ¿Alguna otra pregunta o comentario que puedan tener, por favor, para este tema de la visión de Jesús? Espero que me haya hecho entender. Al terminar, ya estamos terminando ya, si no hay más preguntas, no hay más preguntas. Entonces, hermanos, recuerde seguir enviando su contribución. Era y después poseído. Sí, no, aquí se está aclarando, no sé si es Tania o Joselito, que aquella persona que fue poseído nunca fue cristiana, nunca fue cristiano, nunca recibió a Jesús. Y que a veces hay la confusión de que se dice, es una confusión, de que él era cristiano y ahora es poseído. Pero es una confusión, porque eso no es correcto. Ya, una persona cristiana no puede ser poseída. Y si alguien es poseído y se decía de esa persona que era cristiana, pues nunca fue cristiano. ¿Ya? ¿Podrías explicar lo que se refiere cuando regresan más espíritus porque encuentran la casa vacía? Ya, eso es tema para otro estudio que lo vamos a tener en lista también, porque hay algunos temas en cola, lo vamos a tener en lista, mi querido Andrés, ¿no? Porque esa narrativa amerita otro estudio bíblico. Hermanos, esta es la información. Yo les quiero agradecer por todos sus aportes. Entiendo que han sido meses difíciles, hermanos queridos, muy difíciles. Y qué impactante, al menos para mí, es ver cómo la iglesia está ofrendando de corazón. Para mí es impactante eso. Ver cómo la iglesia está ofrendando de corazón, ver cómo Dios multiplica y Dios bendice. La verdad, yo estoy muy, muy contento, hermanos, agradecido con el Señor, con cada uno de ustedes y rogándole a Dios pues que nos siga bendiciendo y nos siga prosperando. Nada más, si no hay más preguntas, a ver aquí, los no creyentes son gobernados por el padre Satanás. Jesús lo dijo. Amén. Es correcto. Sí, es correcto el aporte. Si no hay más preguntas, hermanos, o comentarios, recuerde, este domingo, 10:30 de la mañana, escuela dominical. Ya, este domingo, 3:30 de la mañana, escuela dominical. Y a las 11:30, nuestra reunión dominical. ¿Sí? Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Que el Señor les bendiga enormemente. Y hasta el próximo jueves, que seguimos con el tema de demonología. No hemos terminado esta serie. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.